Ayer les reportábamos una verdadera barbarie que se está viviendo a más de 100 kilómetros del casco urbano de San José del Guaviare. Esto es en zona rural. El enfrentamiento, los combates entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, que han dejado más de 50 muertos. La fuerza pública, Stephany Valencia, va llegando al lugar y por supuesto va trabajando en la extracción de los cuerpos, pero también en las últimas horas, Stephany, hay un comunicado de la Defensoría del Pueblo. Juan Camilo, muy buenos días. Mire, este comunicado, la Defensoría explica lo difícil, los momentos tan difíciles que tuvieron que atravesar las comunidades de esta región, en esa zona rural, debido a que fueron ellos quienes tuvieron que mover los cuerpos desde un punto hasta otro punto cercano al río para poder facilitarles las labores a las autoridades, a este organismo de socorro para que pudieran ingresar. Hay que hacer una claridad, Juan Camilo, y es que después de ese Consejo de Seguridad que se hizo en San José del Guaviare, los organismos de socorro, San José del Guaviare, las autoridades regionales y locales llegaron a un acuerdo, y es que no iba a ingresar el Ejército Nacional hasta el punto exacto en donde se registraron estas confrontaciones. Tampoco lo pudo hacer el CTI de la Fiscalía, por lo que quiere decir que tuvieron que conformar una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, MAP, OEA, bomberos, para poder llegar hasta el punto y extraer estos cuerpos. Por eso es que se habla de cómo la comunidad tuvo que sacar los 48 cuerpos por sus propios medios hasta un punto más cercano al río en Barranco Colorado, que fue la vereda en donde se registró estas confrontaciones entre las disidencias de las FARC. Hasta allí llegaron en horas de la madrugada. Este organismo de socorro, bomberos, directamente trabajó en todo lo que fue el embalaje y la preparación de los cuerpos. Los subieron a 3 botes que fueron los que habilitaron para poder realizar esta operación de rescate de los cuerpos, y esos 3 botes viajaron por río desde Barranco Colorado hasta el municipio de San José del Guaviare, hasta entregárselos a las autoridades, a la SIJIN, y en este momento los cuerpos están en la morgue. Quiero que leamos unos apartes de este comunicado de la Defensoría del Pueblo, en donde manifiesta esto que les comento de las comunidades. Dice la Defensoría: reconocemos a las comunidades que fueron las primeras en responder ante esta situación y quienes en medio de las dificultades derivadas de la confrontación armada contribuyeron a la recuperación y resguardo de los cuerpos hasta la llegada de las instituciones. No obstante, advertimos que ninguna comunidad debe verse expuesta a asumir este tipo de labores ni a los riesgos asociados a las hostilidades. La protección de la población civil es una obligación que debe ser garantizada por los actores y las autoridades competentes. Este grave hecho de violencia refleja la profundización de la confrontación armada que hemos venido advirtiendo desde comienzos de 2025. La disputa por el control territorial, los corredores estratégicos y las economías ilícitas ha intensificado las hostilidades y agravado la crisis humanitaria de los departamentos de Guaviare, Caquetá y Amazonas. Y dice además que la consecuencia de esta dinámica recae principalmente sobre la población civil. El llamado de la Defensoría del Pueblo a que las autoridades competentes sean quienes se responsabilicen por estos hechos de violencia para que no involucren más a la población civil. Está por determinarse, Juan Camilo, si los cuerpos ya una vez allí en la morgue en San José del Guaviare serán tratados e investigados allí mismo en ese municipio o si serán trasladados aquí a la capital del país. Stephany, usted hace bien en describir la operación, porque usted, hablando con el ministro y también aquí en el en vivo, estaba diciendo las dificultades de la misma. Solo llegar a esa zona era muy difícil, ¿no? Además, porque fue una zona, sí, Juan Camilo, que dentro de esa estrategia bélica que manejan los grupos armados aquí en nuestro país está la siembra o la instalación de minas antipersonales. Lo que advirtió el ejército es que era muy complicado el acceso de la fuerza pública porque era una zona completamente minada. Es por esto que al final las autoridades determinan que al no haber garantías para poder ingresar al territorio, siendo una comisión humanitaria, habría facilidades para que la Cruz Roja Internacional, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y los bomberos de San José del Guaviare pudieran ingresar con tranquilidad. Sin embargo, sí hubo despliegue de tropas, no exactamente en el punto, pero sí en las veredas aledañas para poder garantizar la seguridad de esta comisión. Gracias, Stephany. Gobernador del Guaviare, Jason Rojas, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, un cordial saludo Juan Camilo, un saludo muy especial para toda la población de nuestro departamento del Guaviare, especialmente. Bueno, gobernador, ¿cuál es el reporte que usted tiene de lo que pasó y lo que han sido las intensas operaciones allí del ejército para, y por supuesto los organismos para trasladar estos cuerpos a San José? Bueno, efectivamente, después de estos desafortunados hechos, dado en la disputa, en los enfrentamientos por la disputa del territorio entre estas dos estructuras, dejando un resultado de 48 fallecidos. Este enfrentamiento fue el día martes, donde la comunidad realizó el llamado a las respectivas autoridades, alcaldía, gobernación y demás autoridades frente a la situación que se encontraban allá en el territorio con estos cuerpos y donde empezamos esa articulación y se conformó esa, esa comisión humanitaria para ir a hacer el acompañamiento allí a la comunidad y levantar los cuerpos. Una comisión que estuvo liderada, encabezada por el secretario de gobierno, el gobernador encargado, el doctor Edwin, por la alcaldía, por MAD OEA, por misión la ONU y los cuerpos de bomberos. Y efectivamente el día de ayer esta comisión se trasladó hasta un punto, a un sector de Barranco Colorado, y desde una vereda de Siberia se trasladaron los cuerpos vía terrestre hasta el punto, hasta el puerto de Barranco Colorado, y desde allí fueron trasladados los cuerpos hacia San José, la capital. En este momento, sobre las 6 de la mañana, llegaron los cuerpos a San José, ya se entregaron a las autoridades y ya Medicina Legal y CTI está haciendo, digamos, el trámite Estos, correspondiente, la identificación de los respectivos cuerpos. ¿Los cuerpos los concentraron en un solo lugar, gobernador, o estaban Sí, en digamos distintos que puntos? estaban en distintos puntos. La comunidad digamos, los ubicó en una vereda que se llama Siberia, y desde ahí se hizo un traslado vía terrestre hasta el puerto de la vereda Barranco Colorado. Es una zona rural aproximadamente a más de 100 kilómetros de San José, la capital, y desde Barranco Mm. Colorado se hizo el traslado en voladoras hasta San José, la capital, con la comisión que estuvo liderada y que acompañó Sí. desde más o menos las 3 de la tarde del día de ayer, que salieron de San José y regresaron sobre las 6 de la mañana. Fue toda la, digamos, el resto de día de ayer y toda la noche que viajaron por el río para traer estos cuerpos hasta San José, la capital. Eso es para entender un poco, usted sabe, las difíciles dinámicas de esos lugares, en esas regiones del país, que por supuesto nuestra responsabilidad es entenderla. Es decir, es la comunidad quien se encarga de concentrar los cuerpos en un solo lugar, en esa vereda La que usted misma nos dice. comunidad, sí, Claro. sí señor, la misma comunidad, obviamente en el temor, en el miedo, en la zozobra por toda, digamos, esta situación que generó este enfrentamiento entre estas dos estructuras, no solamente por el sonido de las balas, sino también el ver los muertos, ver personas heridas que también solicitaban apoyo, ayuda. Pues ellos hicieron la respectiva comunicación y hicieron la recolección de los cuerpos y estaban solicitando el apoyo para el traslado de estos cuerpos. Nosotros iniciamos el proceso con las autoridades competentes y efectivamente, para poder hacer el respectivo levantamiento de estos cuerpos, nosotros hicimos digamos, en decisión de Consejo de Seguridad con las autoridades y atendiendo también el llamado a la comunidad y viendo la difícil, digamos, situación de la fuerza pública, poder hacer un desplazamiento hasta la zona rápidamente, pues se tomó la decisión de crear esta comisión humanitaria, donde pues estuvieron todas las Gobernador, instituciones claro. acompañando para hacer el respectivo levantamiento de los cuerpos. Qué horror, ¿no? O sea, a lo que voy es, gobernador, la imagen, es decir, no dejan de ser 50 seres humanos, eh, unos víctimas de un reclutamiento, también hay que decirlo, porque el Es una ministro estaba situación. advirtiendo sobre niños que podrían estar allí entre estos 50 cuerpos, que por supuesto corresponde a las autoridades ya identificarlos, pero me imagino que la imagen en la vereda Siberia, es decir, cómo esta comunidad bajo este contexto.
Es una situación muy, muy complicada, digamos que escucharla es muy diferente a sentirla, sentir el- el- la, digamos, la situación, el miedo, el temor, la angustia de la comunidad, de los presidentes de junta, donde pues también se encontraban niños allí en la vereda, en la comunidad, viendo pues digamos esta difícil situación, escuchando estos enfrentamientos, después viendo digamos, a los fallecidos, a estos cuerpos que efectivamente, pues, digamos, son seres humanos independientemente de sus Mm. actividades frente a estas estructuras o que conforman estas estructuras, pero pues es una situación lamentable para el departamento, lamentable especialmente para esa comunidad, una comunidad que está muy apartada, la comunidad indígena también está muy asustada, están confinados, agrupados, donde están viviendo unas dificultades en este momento pues difícil por la falta de alimentos, por la falta de elementos de aseo, por la falta de medicamentos. Es una situación que hoy tiene al departamento pues consternado, asustado en medio de esta situación de enfrentamiento de estas estructuras por la disputa del territorio que están generando intranquilidad, inseguridad, Sí. zozobra, miedo, terror en la comunidad, especialmente en nuestros niños, y que hoy el Eso, Departamento del eso le Guaviare iba y a las preguntar, familias del... gobernador, ¿ustedes tienen idea o usted tiene idea cuántos niños perdieron la vida por cuenta de estos combates? Bueno, hoy no tenemos la cifra exacta de cuántos menores cayeron en digamos, en este enfrentamiento. Tenemos una situación bastante compleja en el territorio debido a que muchas familias han estado llamando, preguntando a la Defensoría, a la Gobernación, a la Alcaldía, a cuerpos de bomberos, a los mismos presidentes de junta frente a, digamos, a sus familiares, porque pues muchos de esos niños fueron reclutados, unos en el territorio, en el departamento, otros de otros departamentos, y es una situación bastante compleja, pero digamos que hoy nosotros no tenemos esa certeza de cuántos menores y de qué menores exactamente pues cayeron en este enfrentamiento. Debemos ya esperar el comunicado y la información de medicina legal una vez realicen la identificación de cada uno de los cuerpos y poder pues darle esa información también a muchas familias que en este momento pues están llorando y preocupados Sí. porque no saben nada de sus hijos que en algún momento Gobernador, fueron reclutados en alguna parte del país. ¿hay civiles? No, no tenemos la información, hasta el momento la información oficial que tenemos y por parte de la comunidad, todos los miembros o los cuerpos, los 48, son pertenecientes a esas estructuras digamos que se generó ese encuentro, ese enfrentamiento entre ellos. Gobernador, eh, ¿los combates pararon? Es decir, ¿y cuándo pararon? ¿Qué día Es, pararon? ¿Cuándo es el día que la comunidad reporta que ya no hay más combates y se empieza en este trabajo humanitario para la extracción de los cuerpos? O los combates siguen intermitentemente? ¿Qué pasa? Bueno, el enfrentamiento se dio el martes. Más o menos la información que tenemos por parte de la comunidad fue que duraron alrededor de unas 3 horas y media, 4 horas aproximadamente, pues donde digamos que duró el enfrentamiento sin parar. Después, digamos que en este momento ya pararon los enfrentamientos, pero aún continúa la presencia de las estructuras dentro de la zona. Es una situación compleja, la gente no, digamos que no tiene el conocimiento de qué tipo de estructura, si es de la estructura de Calarcá, si es la estructura de Mordisco, porque pues llegan personas armadas, también hay información de la comunidad que muchos heridos llegan a las respectivas viviendas pidiendo apoyo, pidiendo ayuda, algo otros asustados, corriendo. Hemos tenido información de algunas veredas cercanas donde han llegado personas, digamos, corriendo a esta situación, a este enfrentamiento y que al parecer, pues digamos que son miembros de alguna de las estructuras donde se dio el enfrentamiento. Es una situación que nos tiene bastante preocupados, que hacemos el llamado al gobierno nacional, el acompañamiento, por supuesto, de la fuerza pública para que estas
situaciones no se sigan presentando. Y el llamado que hacemos como Claro. gobernador a estas estructuras es que paren, por favor, ya no generen más intranquilidad, que no generen más zozobra, más miedo, Por más supuesto. terror en la población civil y Gober- especialmente en nuestros campesinos y nuestros niños. Gobernador, ayer hablaba con el alcalde de San José y me decía que en 2 veredas va a ser muy complejo por tema de orden público y tema de acceso que la gente pueda votar. Usted que tiene el panorama en el departamento, ¿dónde, y ojalá sea lo más claro posible, gobernador, dónde la gente no va a poder ir a votar? ¿En qué veredas? Por este tema de Bueno, orden nosotros público. Nosotros en el Comité de Seguimiento Electoral hemos informado a las autoridades, tanto a Registraduría y obviamente a la Fuerza Pública, situaciones que hemos recibido e información por miembros de la misma comunidad, donde incluso las mismas estructuras les manifiestan de que si en algún punto de votación hay presencia del ejército, que no podrán salir a votar o que van a interrumpir las elecciones. Entonces, hay puntos muy apartados del territorio, de todo el departamento, en este momento, que tenemos esos rojos digamos, de posibilidad de que pueda generar dificultades. Obviamente estamos trabajando con toda la institucionalidad, con la registraduría, con la fuerza pública para garantizar que es un deber de la fuerza pública garantizar la presencia en esos puntos de votación. Y para ser más específicos, por ejemplo, en la zona, en el municipio de San José, la capital, zonas como el sector de Cachicamo, tenemos una mesa de votación, hemos, digamos, tenido información que sería un punto rojo, que tendríamos dificultades para las elecciones este domingo. Y el sector de Charras Boquerón, que es el otro corregimiento de San José, la capital, corregimiento incluso que fue donde pasaron estos hechos el pasado martes, donde dejaron esos 48 muertos, el enfrentamiento entre esas dos Claro. estructuras, y que fue un punto que en las elecciones anteriores se presentó una Sí. situación, una alteración de orden público y afectó las elecciones donde no se pudo hacer el conteo de esas mesas de votación. Eso es en el municipio de San José. En el municipio del Retorno tenemos un punto que es el sector de La Paz, Vereda La Paz, que también hay una mesa de votación donde también está, digamos, en rojo en ese momento por las informaciones y por el seguimiento que le hemos hecho al Comité de Seguimiento Electoral. Y en el municipio de Calamar, un sector de la mesa en el sector de La Unión, que fue un sector donde hace unos meses tuvimos una situación de donde desaparecieron, que fue el punto más o menos donde desaparecieron y asesinaron a los líderes comunales y religiosos Claro. del municipio de Calamar. Sí. Y en el municipio de Deme- Miraflores, sí. puntos como El Dorado, Lagos del Dorado, que es donde tenemos, digamos, esta situación. Es bien complicado este panorama, pues gobernador, ha sido usted muy amable, de verdad le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol. Juan Camilo, muchas gracias a usted y a Noticias Caracol por permitirnos informar a todo el país y al Guaviare esta situación compleja que está pasando en nuestro territorio. Y hacemos el llamado a las autoridades que por favor nos apoyen y acompañen al departamento en esta situación difícil. Muchas gracias.